Señores, estaba mirando en estos momentos algunas presentaciones que se hacen de Gabriel Rolón, ¿verdad? Algunas, por ejemplo, son muy completas. Uno puede, por ejemplo, hallarla en la solapa del libro Historias Inconscientes, Vidas al Límite, un libro que ya está en todas las librerías del Uruguay, editado por Planeta. Y se presenta, bueno, allí con detalle lo que ha sido el trayecto de Gabriel Rolón, alguien que tiene muchísimos lectores aquí en nuestro país. Hay otros que lo presentan más sintéticamente. Dicen, por ejemplo, psicoanalista, escritor y cantante argentino, famoso por su participación en varios programas de radio y televisión, y autor de superventas, de libros que han logrado realmente una cantidad muy importante de lectores, como por ejemplo Historias de Diván, que fue el punto de partida. Pero ahora Gabriel está en Montevideo, está en nuestro estudio aquí de Tiempo Presente para presentar su última obra. Es un gusto encontrarse contigo, Gabriel. Jorge, querido, ¿cómo estás? Bien, lo mismo digo, lo mismo digo. Sí, ha sido buena conversar contigo en más de una oportunidad. Y bueno, un nuevo libro que marca la intensidad, por un lado, del escritor, y por otro lado, la intensidad también de las experiencias del psicoanalista. Sí, sobre todo, qué bien definido, ¿no? Qué bien definido, porque vos sabés que a partir de intentar transmitir justamente lo intenso de la experiencia analítica, y sobre todo en este libro donde la elección de los casos ha sido basada en, justamente, ¿no? Por eso se llama Vidas al Límite, digamos, en personas que por su malestar, por lo que estaban atravesando, llegaron al borde de lo soportable, te diría, ¿no? O sea, a diferencia de los libros anteriores donde escribí sobre casos, esta vez decidí meterme con algunas historias que había llevado a sus protagonistas, te diría hasta el abismo casi de la muerte, ¿no? Digamos, del intento de suicidio, con angustias muy, muy grandes. Antes había escrito más de cuestiones cotidianas, del sufrimiento de personas más, si querés, como vos, como yo, que tenemos nuestras angustias, nuestras pérdidas. Y esta vez dije, bueno, si voy a escribir, quiero escribir del otro extremo, ¿no? Del sufrimiento ya que quiebra a alguien, incluso psíquicamente. Y vos sabés cómo potenció de algún modo la emoción del autor, digo, esto que vos decías, ¿no? La intensidad del escritor, porque rever, recordar esos momentos, esos casos, esos instantes en los que tenés, ¿para qué negarlo?, un poco de temor como terapeuta, porque vos despedís a un paciente en una sesión y te quedás dando vueltas, carburando, decimos en Argentina, no sé si acaso usa el término, digamos, dando vueltas, ¿viste?, la cabeza, porque decís, estoy preocupado, o sea, espero que este tipo no haga nada, o sea, bueno, mañana o pasado lo voy a llamar a ver cómo está. Si te tienen, viste, en una situación por lo límite de la circunstancia que viven y de sus emociones, que reescribirlo fue vivir todo eso, lo escribí realmente con el alma en los dedos, ¿no? Sí. Esto que decían los pintores de Sumie, ¿te acordás? De los chinos que pintaban con pincel cañas de bambú, y que decía que cuando uno llegó a manejar eso, si el pintor está pintando y el pincel se rompe, del pincel sale sangre, decían, ¿no? Decía, solo ahí uno está preparado para pintar. Es decir, claro, cuando la sangre del pintor va por el pincel, ¿no? Y yo sentía algo por el estilo, de que estaba poniendo realmente toda mi sangre, porque me conmovía mucho recordar estas historias. Claro, además el psicoanálisis es una experiencia mucho más profunda que la psicológica, ¿no? Es decir... ¿Qué otro tipo de terapia? Sí. Claro, la psicología tiene que ver con el psicoanálisis también, pero digo, el psicoanálisis remueve mucho más profundamente. ¿Por qué recomendarías el psicoanálisis por sobre la terapia psicológica habitual? Mirá, yo lo recomendaría para algunos casos, no para todos, ¿sí? Yo no creo que el psicoanálisis sea una técnica que se pueda
adecuar a cualquier persona. Yo tengo mucho respeto por mis colegas que eligen ser gestálticos, sistémicos, cognitivos, conductuales, porque hay buenos terapeutas en todas las teorías y en todas las escuelas. Yo elijo el psicoanálisis porque es la que me atrae a mí. Pero te diría que el psicoanálisis yo lo recomendaría en casos particulares. El paciente del psicoanálisis no es un paciente cualquiera. Digo, es un paciente que, por supuesto, como todos los pacientes, no puede solo con su angustia. Sí. Pero básicamente es un paciente que se pregunta por su angustia. Sí. No solo se lamenta o se queja, Sí. sino que se pregunta. Y cuando se pregunta se involucra. Es decir, siente que algo tiene que ver con lo que le pasa. No es el paciente que viene y dice... La culpa la tuvo el otro. Sí, qué mala suerte. Sí, o la vida. Qué destino mío, o que se enoja con Dios, ¿viste? ¿Qué habré hecho yo, Dios mío? O sea, o el destino, Dios, o alguien es el culpable de lo que le pasa, ¿no? El paciente del psicoanálisis viene y dice, ¿por qué yo siempre hago lo mismo? ¿Sí? Es decir, dice, ¿por qué yo lo hago? ¿Sí? ¿Por qué siempre elijo mal? ¿Por qué cada vez que me va bien en algo lo termino arruinando? Es decir, se involucra, se pregunta y se involucra. Sabe que algo tiene que ver con lo que le pasa y que algo tiene que ver con el dolor que siente. Y te diría que incluso hasta tiene una hipótesis de por qué, aunque sea equivocada, dice, no sé, ¿será porque a mí de chico? ¿Será porque no me permito ser feliz porque me siento culpable? ¿Tiene alguna idea? Ese paciente yo le recomiendo el psicoanálisis. Ahora, si alguien viene y no se pregunta mucho, simplemente está deprimido o mal o triste y lo que quiere es sentirse un poco mejor, pero no quiere revolver mucho en el porqué de su malestar, a lo mejor hay otras terapias que le hacen mejor. Claro, hay terapias que dicen que son más rápidas, más directas, que trata de ser más utilitaria con el paciente, ¿no? Uh-huh. Y entonces se instala el cómo solucionamos. ¿Te sentís mal? Bueno, vamos a trabajar para que te sientas bien o mejor. Y entonces pensemos de aquí en más. Pero yo siempre me pregunté frente a eso. El psicoanálisis trabaja mucho con nuestro pasado, nuestros orígenes, uh-huh, las experiencias que nos han sucedido, ¿verdad? Sí, claro. Si miramos solamente hacia el futuro, ¿podemos de alguna manera obviar esa mochila que viene con nosotros, esa carga que viene con nosotros y que muchas veces nos genera esos estados de angustia, esos estados de malestar, esa sensación de depresión, de no ser, digamos, agradecido al hecho de vivir? No, por lo menos desde el punto de vista del psicoanálisis no, y te explico por qué. Porque al introducir el concepto de inconsciente, ¿sí?, el psicoanálisis lo que hace es echar por tierra la idea de la voluntad. Es decir, por más que alguien se proponga, ¿sabes qué? Yo voy a mirar para adelante. Sí. En algún momento el inconsciente le va a hacer una trampa. Porque el inconsciente básicamente te empuja a repetir. Y a repetir aquellas cosas que te hicieron mal también. Algunas que te han hecho bien, porque vos podés decir, mira, en mi familia siempre me enseñaron, mi viejo era un tipo honesto, laburador, yo vengo de esa cultura, yo me levanto a las 6 de la mañana, leo el diario, estudio, preparo mi programa. Es decir, repetís cosas que tienen que ver con cosas muy buenas y también te lleva a repetir otras que no son tan buenas. Y esa repetición no la puedes cortar solo voluntariamente. Si vos decís, mira, ¿sabés qué? A partir de ahora voy a elegir mejor. Imagínate, no estoy pensando en una paciente cuyo caso está en el libro, que su queja era ¿por qué yo siempre me engancho con hombres casados? Si soy joven, soy libre... ¿Por qué me equivoco? Claro, ¿por qué siempre elijo gente que no va a estar conmigo? Gente con la que no voy a poder ser feliz. Y a veces decía, mira, no, yo tengo que elegir distinto. Ponía en juego esto. Yo quiero otra cosa para mi futuro. Pasaba un mes y medio y se enganchaba con alguien, era casado. Es decir, había algo que me decía, pero si yo dije que esto no lo quería más. Entonces, justamente lo que planteamos en el psicoanálisis es que lo que no se resuelve se repite. Y de lo que se trata es ir a resolver el origen de esas malas elecciones, de esos mandatos,
que a veces pasan por cosas tales como, seguramente, si es que tenés suerte y no te toca, debes conocer a alguien de esos que son buena gente y se ponen a todo el mundo al hombro. ¿Viste eso que se sienten responsables? Y tengo que cuidar, ¿viste? A mi hermana. Tengo que cuidar porque es mi vieja, y tengo que cuidar porque mi ex, o tengo que cuidar. Sí, pero todos lo tenés que cuidar, vos. Y sí, ¿viste? Porque pobrecita. Es más, son personas extraordinarias, pero tienen ese mandato de cuidar a todo el mundo. Y a veces es muy pesado porque hay que elegir. No se puede cuidar a todo el mundo, hay que elegir a quién, hay que priorizar con quiénes. Y todas esas cosas se trabajan en análisis. Y como vos decís, son mochilas que si en algún momento no la dejás, no te van a dejar seguir ascendiendo. Sí, sin duda. Eso precisamente es lo que no me hace tener mucha confianza en las terapias mágicas, en esas que dicen, bueno, empezamos hoy, bueno, tratamos este problema que tenés y en poco tiempo vas a estar mucho mejor. El psicoanálisis es un largo recorrido, doloroso, se llora mucho, pero se llora y se alivia, sí. Además, porque el llanto alivia. Claro, primero alivia el llanto y después lo que alivia mucho es simbolizar, es decir, ponerle un sentido a esa angustia. Es decir, bueno, vos dejás que el paciente haga su catarsis, que llore, que se alivie, y cuando puede pensar un poco decís, bueno, contame qué pensás acerca de esto que te pasó, de esto que pensaste, de esto que recordaste, y tratamos de simbolizar, es decir, de poner en palabras, porque te diría que las cosas que son traumáticas, las cosas que nos hacen repetir eso que nos hace mal, por lo general son cosas a las que no les podemos poner palabra, porque para el psicoanálisis también en el principio fue el verbo. Es decir, que hay algo del orden. Como en la Biblia, sí. Exactamente, hay algo del orden de la palabra que va a ser muy importante. Poder nombrar algo que pasó, poder, como si te dijera, ponerle sentido a un enojo que quedó allí dando vuelta y que si no solo se descarga cada tanto. Es muy importante eso. Entonces se trata de recordar para no repetir, pero también de elaborar lo que se recordó, porque no basta solo con que vos digas, mira, me acordé cuando tenía 5 años, el padre de una amiguita mía me tocó cuando yo fui a su casa. A veces pasan cosas como estas, o sea, de mujeres que recuerdan una situación de cierto abuso, y recordarlo solos no basta. Después de recordarlo, de llorar, de enojarse, hay que tratar de elaborar esto, no para borrar una huella dolorosa que va a doler siempre, pero sí para que esa huella no te impulse a, como decíamos, malas elecciones, momentos de infelicidad, faltas de permiso para ser feliz. Gabriel Rolón se ha transformado en un personaje popular, conocido. Muchas veces se opone la popularidad y el conocimiento, digamos, a una claudicación, ¿verdad? A una agachadita en lo que tiene que ver con la actividad académica para, digamos, lograr comercialmente respuestas de aquellos que están esperando precisamente respuestas para muchas de sus preguntas. Sin embargo, hay que decir que Gabriel ha sido, por ejemplo, orador en el Congreso Mundial de Psicoanálisis, organizado en el año 2012 en México. Ha dictado jornadas de formación psicoanalítica en universidades del exterior, es decir, fuera de la Argentina, por ejemplo en Porto Alegre. Es invitado de manera asidua por universidades locales y extranjeras a participar en actividades y brindar seminarios de clínica psicoanalítica. Su libro, Historias de Diván, bueno, fue un éxito extraordinario, ¿verdad? Historia de Diván, además, es un libro que tiene dos condiciones. Por un lado, el interés del lector de incorporarse, de ingresar en el mundo de los conflictos humanos. Esas cosas muy profundas que a veces no se ven, ¿verdad? Que generalmente no se ven en los otros y que difícilmente a veces las vemos en nosotros mismos. Pero por el otro lado, no hay magia. Son libros que están muy bien escritos y que están animados, por un lado, por la pulcritud de quien escribe, pero también por la intención de quien escribe de ser comprendido. ¿Esto te ha traído algún problema en el ámbito académico, Gabriel? En el ámbito académico, en general, la popularidad
la exposición en los medios de comunicación, que yo creo que es algo que los académicos deben hacer. Es decir, no digo convertirse en personajes públicos que todos los días están con nosotros, pero los académicos tienen la obligación de ayudarnos a entender cosas que no entendemos y que solo ellos pueden hacernos entender, ¿verdad? Desde su especialidad, desde su perspectiva. ¿Te ha traído problemas la popularidad en el círculo académico a ti? Sí, al principio muchos problemas. Por ejemplo, yo disfrutaba mucho de ir al bar de la facultad. Ajá. Yo pasé muchos años en la facultad. Incluso te diría que fue un ámbito que a mí me permitió atravesar momentos muy difíciles de mi vida. Yo no estaba bien en algunos momentos. Recuerdo en aquel momento ya tenía una separación de pareja, e iba al bar de la facultad, estudiaba ahí, me cruzaba con compañeros, y sostuve después de recibirme y eso, el gusto de cada tanto ir y sentarme y tomar ese café un poco quemado, esa pasta frola un poco dura que dan en el centro de estudiantes, y ver el ambiente. Y en un momento empecé a notar que me miraban raro, ¿sí? Me miraban casi como si yo fuera un traidor, ¿no? Sí. Es decir, bueno, vos te formaste acá en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué haces en la pantalla de la tele? Es decir, ya, viste, empezaba a notar algo raro y dejé de ir, o sea, me privé de eso, y me hago cargo de eso, porque nadie me dijo vos no podés venir, yo soy un egresado de esa universidad, digamos, y durante un tiempo no fui, y un día, y esto se lo tengo que agradecer a los libros, digo, porque en ese momento yo hacía medios, entonces hablaba en la radio, hablaba en la tele, y vos sabés que hay mucho. Estabas con Dolina, por ejemplo. Sí, pero eso nunca me lo cuestionaron, porque Dolina es un tipo muy inteligente. Muy especial, sí. Los académicos lo admiran mucho, y con Dolina yo podía darme el lujo de imitar a Sandro y que a nadie le cayera mal. Ajá. En otro medio yo no podía darme el lujo de hablar de psicología porque les caía mal. Claro. Con Dolina me perdonaban todo. Y vos sabés que esto empezó a apaciguarse a partir de los libros. Cuando sale Historias de Diván, que primero también fue recibido como este tipo que salió de acá, es psicoanalista, lo formamos nosotros, decían los grandes maestros de ahí. Fue alumno mío, era un buen alumno, y ahora escribe estos libritos de autoayuda. Digo desde ellos, no desde mí, que tengo respeto por los autores de autoayuda. Y hasta que se dio un fenómeno allá, y que es que la gente que no quería hacer el psicoanálisis, porque es largo, porque es duro, porque el analista no me habla, yo ya fui un tipo que no me hablaba. Sí, un lacaniano. Por ejemplo, un lacaniano duro, ¿no? Sí. Empezó a pedir, yo quiero hacer psicoanálisis. Y de repente iban y le decían, pero yo no voy a hacer diván, porque yo leí en el libro de Rolón que... Y un día me llamó el adjunto de la cátedra de psicoanálisis de la UBA. Sí. Y me dijo, te queremos invitar a dar una charla para los alumnos a mi facultad, en la materia más importante. Me dijo, porque queremos ver. Me dice, ¿qué tenés? Me dijo, porque hicimos una encuesta entre los alumnos, ¿cuál fue el libro de psicología más vendido, más comprado por los alumnos de psicología? Y me decían, es el tuyo. No es el libro, no son los seminarios de Lacan, sí. es el tuyo. Los estudiantes te leen como... Entonces me dijo, ¿qué tenés? Que la gente se apasionó por el psicoanálisis después de leerte. Y entonces, a partir de los libros y de lo que produjeron los libros, en el sentido de, casi te diría, reconciliar a cientos de miles de personas, porque el libro fue un exitazo, con el psicoanálisis, empezaron a escucharme de otro modo, empezaron a invitarme a sus cátedras, y me decían, no, pero vos sos un psicoanalista en serio. Yo decía, siempre lo fui. Digamos, que a mí me guste, yo le decía a un profesor que yo era bilingüe, ¿no? Sí. Digo, porque hablo lacaniano, pero también hablo humano. Sí. Digo, entonces yo lo que intento cuando escribo es escribirlo en humano. Claro. Digo, que no sea para que nos encerremos acá los científicos. Divulgás. Exactamente. Divulgás. Que es, creo, un compromiso que creo muchos académicos no entienden y que es muy necesario hacer. Pero además lo divulgás con buena literatura y con temas profundos, no temas chatarra, sí. No, pero si vos me permitís, yo quiero rescatar algo que vos dijiste. Vos dijiste recién algo que para mí es muy importante. Decías del compromiso de los académicos también con la gente. De que los académicos
al menos algunos deben estar en medios. Vos sos un tipo que sabe mucho de esto y conocés la potencia de los medios. Me parece que no aprovechar hoy la cantidad de gente a la que le puede llegar un mensaje supuesto. por la radio o por la televisión sería como si en su momento, imagínate, cuando Gutenberg inventó la imprenta, no le hubiera dicho, no, mis libros solo manuscritos, porque con estas cosas modernas yo no voy. O sea, ¿cuántos no hubiéramos podido leer a los grandes filósofos, novelistas, escritores, si hubieran decidido no imprimir sus libros porque lo de ellos no quería masivizarlo, ¿no? Entonces yo creo que desaprovechar la potencia y la llegada que tienen los medios de comunicación es un lujo que los que tenemos que tratar de hacer algo por la gente no nos podemos dar. ¿Trabajás mucho, Gabriel? Sí. ¿Cuántos pacientes tenés en estos momentos? En este momento tengo menos, pero tengo 30 pacientes por semana, digamos, porque atiendo 3 días todo el día y me dejo, por lo general, los días extremos, los lunes y los viernes, para viajar, para ir a dar charlas, porque además, bueno, yo estoy haciendo salidas por el interior de la Argentina, dando charlas, incluso he venido a Uruguay y ahora en octubre volveré acá al Teatro Metro a hacer mis charlas, porque vine y me llevé una sorpresa hermosa. O sea, el teatro estaba casi lleno de uruguayos que tenían ganas de escuchar y de participar. Sí. Entonces vamos a volver. ¿En octubre? Sí, en octubre vamos a volver acá. Y entonces eso también es algo que me gusta, porque también lo tomo como parte de la difusión del psicoanálisis, ir y hablar con la gente. ¿Y cantar qué es? ¿Como una terapia para vos? Y yo te diría que es lo más parecido al placer. Al placer. Y el placer es terapéutico. Ahí está. ¿Haces terapia? Sí, hace 25 años que yo estoy atornillado en el diván. Sí, porque no digo si tomás terapia, es decir, si vas a la consulta. Sí, por eso te iba a hacer. Sí, porque tener todo eso dentro es muy complicado, ¿no? Sí, y además porque la vida de todos nos pone ante situaciones que nos pueden desequilibrar, que nos pueden entristecer, hay cambios de etapa que hay que aprender a manejar. Y a mí me gusta yo que estoy casi te diría todo el tiempo escuchando a otros, ahí me gusta tener un espacio donde hablo. Señores, el libro se llama Historias Inconscientes, Vidas al Límite. Fue editado por Planeta. Su autor, Gabriel Rolón, está aquí con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y ya vamos a ingresar en los contenidos de este libro, que tiene alrededor de 350 páginas. ¿Te cuesta mucho? ¿Te lleva mucho tiempo los libros? ¿Escribir? ¿Vas a la historia clínica de cada uno de los pacientes? No, lo tengo todo en la cabeza. Ahora hablamos de eso, ¿eh? Seguimos en la mañana de Tiempo Presente. He asumido hace tiempo que jamás lograré extirpar el dolor de mis pacientes, porque el dolor es parte constitutiva de la vida. No importa cuánto alguien se analice, de todos modos sufrirá si pierde un amor o si muere un ser querido. El dolor es inevitable, pero no el padecimiento. Y esa diferencia es la que hace que cada día vuelva al consultorio. Sé que tampoco lograré que desaparezca en ellos la sensación, aunque a veces leve y susurrada, de soledad. Pero es así, pues como decía aquella vieja canción, estamos todos solos. Esto aparece en la contratapa del libro Historias Inconscientes, Vidas al Límite, de Gabriel Rolón, y tiene que ver con un pensamiento que él nos ha transmitido, esa necesidad de conectarnos, de convivir, de llevar con nosotros como compañero siempre esa cuota de dolor que la vida nos adjudica. ¿Es así, Gabriel? Y claro. Vos que sos alguien que hace radio lo vas a entender muy bien. Sí. Porque viste que en la radio, Lacan decía algo muy, muy duro. Decía que en radio uno siempre habla con sus muertos. Y yo lo parafraseo y digo que los que hemos hecho radio o los que hacen radio siempre hablamos con alguna cosa que hemos perdido. Si vos empezás a contar algo y cuando te conectás y le empezás a comunicar a la gente, pasan por tu mente
10.000 asociaciones, elegís la anécdota que te viene, te acordás de frases que te decía tu viejo, te acordás de una cosa, es decir, el mundo de lo que hemos perdido nos habita, nos hace ser quienes somos también, y nos introduce a un territorio doloroso que es inevitable, pero yo por eso hago la diferencia, digo, se puede evitar el dolor y de algún modo no, porque somos seres humanos, pero sí se puede evitar que el dolor se convierta en una enfermedad, es decir, en padecimiento. Sí, claro. Se puede evitar sufrir todo el tiempo, sufrir todo el día, sufrir mal, pero hay veces que el dolor es la única respuesta posible ante ciertas situaciones. Si a vos te pasa algo, no sé, se te muere un amigo de toda la vida y no te duele, no es una reacción sana. O sea, porque el dolor, lo que registramos como dolor, es el esfuerzo que hace la psiquis para acomodarse ante la pérdida de un equilibrio. ¿El dolor cura? Pregunto. El dolor, ahí te digo, es inevitable y es una manifestación de un intento de curación de la psiquis. Muchas veces no se consigue y se hace crónico y ahí sí aparece la enfermedad, ¿sí? Si vos todos los días durante 25 años llorás todo el tiempo y estás deprimido porque perdiste un amor, bueno, ya es crónico, está mal, digo, es una enfermedad, se llama melancolía. Si vos al día siguiente de que perdiste un amor amanecés llorando o a la semana estás triste, es normal, es el esfuerzo de la psiquis, viste, como cuando uno hace un esfuerzo muscular. Claro. Vos ves que ay, te tiemblan los músculos, estás tratando de hacer flexiones de brazo, sentís el peso, bueno, ese esfuerzo también lo hace la psiquis cuando tiene que recuperarse y eso es lo que registramos como dolor. Ahora, el esfuerzo no puede ser en vano, o sea, si vos estás todo el tiempo cargando un peso que no podés, como si fueras Atlas llevando el mundo, en algún momento te vas a quebrar. Entonces, lo que tratamos los analistas es de que el dolor no se vuelva padecimiento, no se vuelva enfermedad. Gabriel, ¿cuáles son los motivos por los cuales a veces los seres humanos sentimos con más frecuencia, ¿no? Esos hechos que tú dirías que nos hace sentir a los seres humanos que no podemos con la situación, que es superior a nosotros. ¿Cuáles son los episodios de vida, esos comunes de la vida diaria, de la vida cotidiana, eso que le pasa a todo el mundo? Algunos son más fuertes y otros son menos fuertes. Hay que ver cómo está el fuerte por dentro también, ¿verdad? Uno ve la carrocería, y con el tiempo uno no sabe qué va a ocurrir. Hablabas de la pérdida del amor, ese es un motivo muy importante de consulta. Y te diría que uno de los más importantes, si no el más importante quizás. La pérdida de algo amado, te diría. A veces eso amado puede ser desde un trabajo, como si vos me dijeras, mira, me echaron del laburo. Sí. No sé, en nuestro caso que vivimos en estos mundos medio, decir, me levantaron el programa. O sea, estaba lindo, yo estaba entusiasmado, me levantaron el programa. Y vos, bueno, ahí sentís la pérdida de algo que amabas, que querías, que estabas dedicado, que estabas ilusionado. A veces me decís, mira, la persona que yo quiero no me quiere más. A veces quien te quita lo amado es ni más ni menos que la muerte. Entonces, bueno, pero la pérdida de algo amado, por lo general, es lo que lleva a una persona a análisis en el 90% de los casos. Y me parece a mí que son situaciones que ponen a prueba, como decís vos, no más allá me gustó de la carrocería, como cómo estamos por dentro. Claro. Porque a veces vos te vas a dar cuenta que vas a decir, pucha, yo antes esto no me importaba tanto, pero ahora me quedé mal. Es decir, damos cuenta hasta del cambio evolutivo nuestro, del cambio en el sentido de responsabilidad o valoración de las cosas, por cuánto nos afectan ciertas cosas que antes a lo mejor nos afectaban menos. Es un interesante indicador de cómo estamos. Gabriel, historias inconscientes. ¿Cuántas historias hay aquí en este libro? 7. 7 historias. Y después de cada historia, digamos, porque esta es la apuesta que hice esta vez. Sí. Porque no quería repetir la fórmula. Transitas por el tema. Lo que hago es el despliegue de un concepto del psicoanálisis. Y lo pongo a interactuar con el caso que leímos. Es decir, por ejemplo, después de un caso, digo, bueno, a ver, todo el mundo habla del complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? Entonces, desarrollo para que la gente entienda, traduzco, digamos, en el idioma cotidiano, lo que es el complejo de Edipo. Y después digo, bueno, veamos cómo todo esto, que parece ser una teoría caprichosa, veamos cómo jugó en el caso este.
en qué momento lo podemos ver actuando en el caso, para que vean que los analistas no hacemos teorías extrañas para divertirnos dialécticamente, sino que esas teorías nos fueron generadas por exigencias de la clínica, porque tenemos que explicar qué le pasa a los pacientes. Claro, el narcisismo. Por ejemplo, el narcisismo allí anda dando vueltas también como concepto, y decir, bueno, a ver, ¿cómo juega esto? ¿Cómo juega una persona en la constitución de su personalidad? La palabra, ni más ni menos, nosotros somos gente de palabra, sí, en ambos sentidos. Sí. La palabra para el psicoanálisis no es la misma palabra que para otras cosas. No es la palabra de la teoría de la comunicación, no es la palabra de la lingüística, es otra cosa. Entonces, bueno, ¿cómo usamos los analistas las palabras? Entonces hago un desarrollo de cómo la usamos y después digo, bueno, fíjense en este caso, todo esto que hemos hablado, cómo actuó. Entonces, es como si también hubiera tenido ganas, no solo de mostrar la historia del paciente que está al principio, sino mostrar esos pensamientos que se cruzan por la cabeza del analista y que te hacen hacer las intervenciones que haces. Contame alguna de las historias que has incluido aquí. ¿Son viejos casos, nuevos casos? Hay de todo, hay de todo. Yo tengo uno de los casos más conmovedores para mí. Es el de Ayelem, que es una chica discapacitada. ¿Sí? Una chica discapacitada que tiene que deambular, según sus propias palabras, ella lo decía así, con los famosos bastones canadienses, esos que se traban en la altura de los codos, por un trastorno al nacer, que se le enredó el cordón. Y todo lo que a ella le pasaba, porque supuestamente parecía ser que, como era de nacimiento, todo estaba bien aceptado y que nada le traía ningún problema, y empezamos a ver que no se sentía bien, pero no solo no se sentía bien físicamente, sino que no se sentía digna, que no se sentía igual que los demás, que no se sentía con derecho a ser amada, que abandona a alguien que la ama, alguien que la adora, alguien que se quiere casar con ella, alguien que le quiere dar su apellido, alguien que quiere transitar la vida con ella, y ella lo termina abandonando con cualquier excusa, nada más que porque sentía vergüenza, porque ella misma se discriminaba. Y hay un momento, digamos, y llego hasta acá para no contar todo el caso, pero quiero decir, cuando ella logra hacerse cargo de lo que le pasa, hay un momento en la sesión donde ella, que tenía siempre los bastones sobre la pierna porque los necesitaba para después pararse y no podía moverse para alcanzarlo, que ella revolea en el consultorio que vos conociste, porque hemos hecho una nota ahí, digamos, revolea los bastones y se pone a llorar insultándolos, ¿no? Porque decían que era lo peor que le podría haber pasado en la vida, y todo ese momento, hasta que yo voy, los levanto, los busco, las miro, trato de hacerla entender básicamente que depende de ella. Digamos, yo no voy a negar lo que le pasa, nunca voy a mentirle a un paciente, no voy a negar que lo que le pasa es tremendo, es horrible y es injusto, pero que ella puede ver en esos bastones la carga permanente de lo que no puede, o puede ver en esos bastones aquello que a pesar de lo que no puede le posibilita caminar hacia sus sueños. Y empezamos a trabajar, y fue un caso muy, muy, muy tremendo y muy conmovedor para mí, con una resolución muy movilizante. Mirá vos, ayer presentamos el libro en el Ateneo acá de Montevideo. Cómo quiero el público uruguayo, estaba lleno. Sí, me dijeron que estuvo espléndido. Son tan respetuosos, ustedes son tan cariñosos. Y te presentó Sofía Rodríguez, ¿no? Sofía, una dulce, una divina, inteligente. Ojo que el esposo trabaja aquí, ¿eh? Bueno, lo felicito. Sí. No sé dónde está, pero me gustaría... Sí. Es uno de los conductores, no está dentro. Me gustaría felicitarlo muchísimo, porque tiene una mujer que es encantadora. Es encantadora, Sofía. Noble, humilde. Digo, ¿sabes qué lindo conversar con una persona así? Yo me sentí tan bien. Y en un momento nos miramos con Sofía un poco conmovidos, te diría, porque justo yo empecé, y cuando empecé así a hablar de algunos de los casos, justo en la primera fila había un chico con bastones canadienses. Y me acordé de esta historia. ¡Qué extraordinario! Y justo yo, pero mirá lo que es el inconsciente, yo dije, bueno, una paciente que tenía que usar unos bastones canadienses y algo así, y lo veo. Es decir, seguramente lo había visto antes y no lo había registrado conscientemente. Y cuando lo veo,
pensé, lo expongo al chico si digo, me hago el gil, y digo, un analista no puede hacerse el gil. O sea, si allí está y estaba en mi inconsciente, lo tengo que decir. Entonces le dije, como vos cómo te llamás, y empezamos a hablar y empezamos a generar, y la verdad que fue tan fuerte para todo. Y cuando vos hablás intentás al menos hablar con sinceridad con la gente y transmitir desde la verdad cosas que son dolorosas, la gente lo recibe de otro modo. Y yo creo que estas historias tienen que ver un poco con eso, ¿no? Con hablar de cosas muy difíciles, mostrar cómo es el psicoanálisis, que no es decirle a una paciente, bueno, pero escúchame, a ver, hablas con los pacientes, vos no podés caminar bien, sí, pero podés hacer otras cosas. No, es horrible que vos no puedas caminar bien. Y me imagino cómo te debes sentir, imagino la bronca que debes tener. O sea, hay que poner la verdad, porque tratar de hacer palmoterapia no lo ayuda al paciente a salir de su lugar. Gabriel, me contaron que ayer hubo un momento, además, en la presentación del libro muy emocionante cuando hablaste de tu abuelo. Te hicieron hablar de tu abuelo. ¿Qué fue lo que pasó? Vos sabés que yo no había hablado nunca de eso. Pero te decía, estas cosas que ocurren a veces cuando el público es tan respetuoso y te hace sentir con libertad y con deseo de exponer ciertas cosas porque sabés que van a ser recibidos desde ahí. Y yo conté una historia muy trascendente de mi familia, ¿no? Que porque estaba justamente, Sofía rescata una frase que yo había escrito que decía que nosotros existimos mucho antes de nacer. Y me dijo que le parecía muy fuerte esa frase y que le gustaría que se la explicara, ¿no? Y entonces yo empecé a hablar de cómo nos condiciona a todos nosotros lo que pasó mucho antes de que nosotros existamos. Y me acordé de esta historia, de algo que le pasó a mi abuelo, que yo les conté que mi abuelo era un peón de campo, en una zona muy pobre, de esos tipos que se iban con sus hijos más grandes, el más grande porque tenía 12 años, no sí, era de 30, y se iban y se los llevaban a dormir bajo las estrellas, porque no podía uno estar cosechando, irse hasta la casa, volver al otro día a trabajar, porque por ahí eran kilómetros y kilómetros y había que hacerlo en sulky. Entonces se quedaban ahí, o sea, durmiendo bajo los árboles para seguir laburando al otro día, porque en la época de la cosecha había que aprovecharla, porque ahí es donde había laburo, después no había. Y que conté que una vez se le ocurrió a mi abuelo, que era muy joven en ese momento, hacerle una especie de paro de protesta al dueño del campo, porque les pagaban, como si te dijera, no sé la cifra, pero ponele, sí, 5 pesos por cada bolsa de maíz. Claro. Y que el dueño del campo fue a hablar con el comisario, que por supuesto era amigo del dueño del campo, y que a mi abuelo lo detuvieron, y al otro día, domingo, en la plaza del pueblo, delante de todo el pueblo, lo montaron en espuelas. O sea, lo arrodillaron en el piso y un policía se le subió en los hombros y lo montó con espuelas, delante de todo el mundo, como escarmiento. Y que cuando terminó eso y lo soltaron ahí, digamos que digo, la historia que se narra en mi familia, como él se levantó, fue, agarró a mi abuela de la mano con sus hijitos siguiéndolo, y que el tipo que lo había montado, que era un milico, como decía él, le grita, dijo, ¿y qué dice Cáceres ahora? Y mi abuelo, yo dije, se dio vuelta y dijo que 5 pesos la bolsa es un robo. Y yo digo, esas cosas que pasaron antes de que yo nazca me marcan, porque no es lo mismo ser el nieto de un desertor que el nieto de un valiente, y te marcan a veces para bien y a veces para mal, quiero decir, porque hay veces que no te permitís ciertas cosas porque no sos libre. Esto es lo que yo marcaba, que eso que existió antes no nos permite ser libres, porque yo ante muchas cosas quiero a veces aflojar y digo, yo no puedo aflojar. A ver, yo soy el nieto de este tipo. O sea, en mi familia lo que más se valora es la valentía, es el coraje, es el, bueno, van a hablar mal, ¿y qué importa? Que a mí me ayudó mucho cuando todo el mundo, lo que vos decías, cuando la academia se me vino en contra, cuando decían que yo decía, ¿a mí qué me importa? Si yo sé quién soy, es decir, bueno, enfrentarlo,
Y por momentos no me deja en paz, porque no puedo tener una actitud normal, porque siento casi que siempre tengo que ser heroico. Claro. Siempre tengo que salir, viste, con una cosa maravillosa. Y entonces yo le explicaba un poco a la gente cómo esto que ocurrió 50, 60 años antes de que yo nazca, tenía que ver con quien yo soy. O sea, ya ahí ya se estaba formando quién yo iba a ser. En esa transmisión que se hace de quién fue nuestra familia, quién no fue, de lo feliz o infeliz que fue nuestro padre o nuestra madre, de si fue un chico abandonado, un chico consentido, como, bueno, todo eso forma nuestro aparato psíquico. Y cuando tuve que contar eso, se me vino esta historia y no sé, la conté, pero no haberme ido de mambo. Pero no, creo, según me dijeron, fue uno de los momentos muy intensos que se vivieron ayer. Señores, Historias Inconscientes, Vidas al Límite, Editorial Planeta. Su autor, Gabriel Rolón, es tal como ustedes lo han escuchado aquí. Por lo menos esa es la experiencia que yo tengo. Una persona abierta, amigable, interesada por la vida, interesada por la gente, que trata de descifrar esos conflictos que a veces pensamos están encriptados y tan difíciles de conocer, ¿no? Gabriel, es un gusto volverte a leer. Tu libro ya está entre los libros de más venta en la República Argentina. Ya sabemos que los bestsellers concretamente no significan muchas veces un libro que sean importantes en nuestras vidas, pero en este caso tiene la constancia del público lector que has cosechado, tiene que ver con esa sensibilidad de sintonizar con los grandes asuntos humanos que desfilan por tu consultorio y que luego los reflejas en las páginas de tus libros. Te agradezco mucho por este reencuentro, deseo que pases muy bien en Montevideo y nos vemos pronto acá o allá en Buenos Aires. ¿Te parece bien? Me parece fantástico, sabes que me encanta hablar con vos. Me gusta que no es fácil que alguien tenga ganas de escuchar también. Sí. Y que alguien te genere preguntas o reflexiones que te den a vos también ganas de escuchar. Eso se parece mucho a un diálogo entre amigos, aunque nos conozcamos poco. Sí, claro. Y qué necesidad tenemos de escuchar a los demás y que nos escuchen. Hasta muy pronto, Gabriel. Que pases lindo, ¿eh? Ojalá sea así, Jorge. Señores, esto es Tiempo Presente.